Hola, bienvenidos de nuevo a Domina la Inversión. Hoy vamos a hablar de algo que está en todas partes, en las noticias, en las conversaciones, incluso en nuestras carteras, la inteligencia artificial. Vemos a Nvidia superar la capitalización de gigantes como Google y Amazon. Vemos a los índices como el SP500 y el Nasdaq tocar máximos históricos impulsados por un puñado de empresas. Es una euforia que no veíamos en mucho tiempo. Y claro, con esta locura es imposible no hacerse la pregunta del millón, o mejor dicho, la pregunta de los 3 billones de dólares. ¿Estamos viviendo la mayor revolución tecnológica desde la invención de Internet? ¿O estamos inflando una burbuja gigantesca, una réplica de la crisis de las .com del año 2000 que se llevó por delante los ahorros de millones de personas? Y ojo que la duda es más que razonable. El propio Sam Altman, el CEO de OpenAI, el creador de ChatGPT, ha admitido públicamente que los inversores están demasiado entusiasmados. Cuando el capitán del barco te avisa de que la tripulación está demasiado borracha de optimismo, como mínimo hay que prestar atención. Así que hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a analizar con datos, sin humo, si la historia se repite o si esta vez es diferente. Quédate porque vamos a desgranar las claves que nadie te está contando. Vale, empecemos por el lado pesimista. ¿Por qué hay tanto miedo a una burbuja? Pues porque si te fijas, hay señales que recuerdan mucho a crisis pasadas. Son como ecos de la historia. Lo primero y más obvio, las valoraciones. Algunas acciones de inteligencia artificial están cotizando a múltiplos, es decir, a precios en relación con sus beneficios, que están en niveles de 1999 o de 2021, justo antes de grandes caídas de mercado. Hay una sensación de que se compra a cualquier precio con tal de no quedarse fuera. Es el famoso FOMO, el miedo a quedarse fuera en su máxima expresión. Segundo punto, el CAPEX, es decir, el gasto en inversiones. Las grandes tecnológicas como Microsoft, Amazon, Meta, Google, etc., están invirtiendo entre el 50 y el 70% de su EBITDA, que estos son sus beneficios antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, lo están invirtiendo en infraestructura, sobre todo para inteligencia artificial. Para que te hagas una idea, la empresa AT&T invertía un 72% justo antes del colapso de las .com. Hablamos de que en conjunto estas empresas van a gastar más de 300.000 millones de dólares solo este año. Es una cantidad de dinero gigantesca. El problema de un gasto tan bestial es el riesgo de que esa inversión no dé sus frutos. Estás construyendo autopistas de 100 carriles, pero ¿qué pasa si luego solo pasan 10 coches? Esos activos podrían quedar obsoletos, y además muy rápidamente. Aunque también es cierto que estas empresas que he mencionado antes tienen un ROIC muy elevado. El ROIC es el retorno sobre el capital invertido, es decir, el dinero que gana la empresa por cada euro que invierte. Pero claro, a pesar de que estas empresas son muy buenas al hacer esas inversiones, el riesgo de que al final no dé los frutos deseados sigue estando ahí. Además de esto, recientemente ha salido un estudio del prestigioso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que reveló algo que debería ponernos los pelos de punta. El 95% de los proyectos empresariales que usan IA generativa fracasan o no consiguen un retorno de la inversión, un ROI positivo. El 95%. ¿Qué significa esto en cristiano? Que se están comprando los chips de Nvidia a un ritmo frenético, pero la mayoría de las empresas no le están sacando el rendimiento deseado. Hay una desconexión muy grande entre la inversión en tecnología y la capacidad de ganar dinero con ella. Y cuando la inversión no se traduce en beneficios, bueno, la historia nos ha enseñado que eso suele acabar mal. Y por último está el factor humano, el hype. La palabra IA se ha convertido en una etiqueta casi mágica. Se la ponen a todo para que parezca más moderno y para así atraer a más inversores. Hay startups que han cambiado su modelo de negocio de la noche a la mañana para decir que hacen IA y de repente les llueve el dinero, aunque su producto realmente sea malísimo. Y esto sí que es un calco de la era de las .com, cuando cualquier empresa que se ponía un .com al final del nombre veía cómo sus acciones se disparaban. Si juntas todo esto, valoraciones extremas, un gasto de capital histórico, un retorno de la inversión casi inexistente en el 95% de las empresas y una capa enorme de humo y de marketing, la foto parece la de una burbuja de manual, ¿verdad? Pero ahora es cuando la cosa se pone interesante. Ahora vamos a darle una vuelta a la tortilla
porque aunque las señales de alarma existen, hay diferencias fundamentales entre el año 2000 y hoy. Y aquí es donde, en mi opinión, está la clave de todo. Recordemos la burbuja de las .com. ¿Quiénes eran los protagonistas? Empresas como por ejemplo Pets.com. Su idea era vender comida para mascotas por internet. Salió a bolsa, se valoró en cientos de millones de dólares y quebró en menos de un año. ¿Por qué? Quebró porque no ganaba dinero. Quemaba efectivo a una velocidad de vértigo, en marketing sobre todo, sin un modelo de negocio sólido. Era todo humo, eran expectativas y promesas. En España, por ejemplo, tuvimos nuestro propio caso con Terra, que llegó a valer más que el BBVA, pero sus ingresos eran minúsculos. Ahora vamos a mirar a los líderes de la inteligencia artificial hoy en día. No al 95% que fracasa, sino a los líderes. Es decir, no hablamos de startups sin beneficios, no. Hablamos de Nvidia, de Microsoft, de Google, de Meta. Son algunas de las empresas más rentables de la historia del planeta. Generan cantidades ingentes de flujo de caja con sus negocios principales. Es decir, no dependen de la próxima ronda de financiación para que puedan sobrevivir. Se financian ellas solitas con el dinero que ya ganan. Esa es una diferencia abismal. Y esto nos lleva al gráfico que vais a ver ahora. Es un gráfico que de verdad separa el grano de la paja y la razón por la que creo que el momento actual realmente no tiene parecido con lo que sucedió en el año 2000. Mirad esto. Es la diferencia más importante que existe. En el año 2000 los precios de las acciones se divorciaron por completo de la realidad económica de las empresas. La gente compraba una narrativa, compraba un sueño. Hoy, aunque las valoraciones son exigentes, el precio de las acciones de los gigantes tecnológicos está subiendo. ¿Por qué sube? Porque sus beneficios también lo están haciendo y además lo hacen a un ritmo brutal. No hay esa desconexión salvaje que veíamos entonces en el año 2000. De hecho, como dice JP Morgan, a diferencia de la burbuja.com, donde las expectativas superaban la realidad, hoy la realidad está incluso superando a las expectativas. Fijaos en este otro dato. Si cogemos a las 7 magníficas, el crecimiento de sus ventas y sus márgenes de beneficio es muy superior al de las otras 493 empresas del SP500. Esto no es un espejismo, es un negocio real, es un negocio tangible que además está creciendo como la espuma. Entonces, ¿significa esto que no hay riesgo? Para nada. Pero el riesgo es diferente, el riesgo es más sutil al que había en el año 2000. Aquí está el matiz que muchos pasan por alto. El peligro hoy no es que Nvidia o que Microsoft vayan a quebrar como quebró Pets.com o como quebró Terra. Eso es casi impensable. El verdadero riesgo está en los múltiplos, en la valoración. Te lo voy a explicar con una analogía muy sencilla. Imagina que compras una casa por 1 millón de euros, pero no por lo que es hoy, sino porque crees que en 5 años va a valer 10 millones. Si de repente la gente se da cuenta de que esa casa solo va a valer 2 millones, el precio de la casa no va a caer a cero, pero sí que se va a desplomar. No va a llegar nunca a esos 5 millones. La casa sigue ahí, la casa es un buen activo, pero tus expectativas estaban infladas. Eso en inversión se denomina contracción de múltiplo. El precio actual de estas acciones no solo refleja lo que ganan hoy, sino que incluye una prima por todo lo que se espera que ganen en el futuro gracias a la inteligencia artificial. Si la monetización de esa inteligencia artificial se retrasa o si resulta ser menos rentable de lo que el mercado espera. Y recordad, el 95% de proyectos fallidos del MIT. Esa prima se va a evaporar rápidamente. Las acciones podrían caer un 20, un 30, un 40% o incluso más, en función de cómo de cara estuvieran cotizando. Pero las empresas seguirían ahí, seguirían siendo rentables y seguirían siendo operativas. No sería un apocalipsis de quiebras como en el año 2000, sino un reajuste muy doloroso de las expectativas. Una cura de humildad, ¿no?, para el mercado. Y sí, por supuesto que hay empresas más pequeñas, startups de IA que son puro humo y que probablemente desaparecerán. Ahí sí que hay una burbuja localizada. Pero los pilares del mercado, las magníficas, eso es otra historia. Su negocio es muy sólido. Entonces, ¿burbuja o revolución? Después de ver todos los datos,
Mi conclusión es que estamos ante una auténtica revolución tecnológica, que está liderada por empresas increíblemente sólidas y rentables. No es en general una repetición de la burbuja de las .com. Sin embargo, el mercado ha puesto en algunas empresas unas expectativas tan increíblemente altas que ha inflado las valoraciones hasta niveles que no dejan margen al error. Hay una burbuja de hype, una burbuja de expectativas, pero no necesariamente una burbuja de fundamentales en las grandes compañías. De hecho, mirando de una manera rápida las 7 magníficas, si se quita Tesla, es posible que ninguna esté cotizando a unos múltiplos descomunales. Y sí, Nvidia, por ejemplo, cotiza cara, pero tampoco es una locura. Meta está más o menos en precio. Google, después de la gran subida de estas últimas semanas, también está en precio, está a 25 veces beneficio, pero no podríamos decir que Google está extremadamente cara. Por otro lado, tenemos empresas como Palantir, que cotizan a 600 veces beneficio y que sí están dentro de lo que se podría considerar una burbuja, salvo que sean capaces de demostrar que esas expectativas tan desproporcionadas o aparentemente desproporcionadas que hay sobre ella realmente se han quedado cortas. Como inversores, nuestro trabajo es entender esta diferencia. No se trata de apostar a todo o nada, sino de ser selectivos, entender qué estamos comprando y a qué precio, y ser conscientes de que la volatilidad puede ser muy alta si las expectativas no se cumplen al pie de la letra. La burbuja de la .com nos dejó gigantes como Amazon o como Google, por ejemplo. La pregunta ahora no sería tanto si esta revolución va a dejar ganadores, que obviamente los va a dejar, sino quiénes serán y si estamos pagando hoy un precio justo por ellos. Pero ahora me gustaría saber tu opinión, que es la más importante. ¿Crees que estamos en una burbuja a punto de estallar o piensas que el potencial de la inteligencia artificial justifica estas valoraciones? Y una pregunta más personal. ¿Estás invirtiendo en IA o prefieres mantenerte al margen por ahora? Déjamelo todo aquí en los comentarios, que me encanta leer vuestros análisis y me encanta que debatamos. Si te ha gustado este análisis y te ha parecido útil, ya sabes, dale un buen like, suscríbete y si no lo está, claro, y nos vemos en el próximo vídeo con más actualidad financiera. Un saludo.